Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de macroeconomía. Para esta semana número 14 vamos a revisar los contenidos sobre inflación, empleos y ciclos económicos, en donde se analizará cómo las fuerzas de la demanda y los costos producen ciclos en la inflación y en la producción y además explicar el intercambio en el corto y largo plazo entre lo que es la inflación y el desempleo. Por último, explicaremos cómo la teoría principal del ciclo económico y la teoría de los ciclos económicos reales son responsables de las fluctuaciones en la producción y el empleo. Sin más preámbulos, comencemos. Ahora, dentro del tema que habíamos mencionado al inicio de este video, también habíamos hecho sobre eh, hablar un poco de la inflación, de lo que es empleo y de los ciclos económicos. Si bien es cierto, ya estos conceptos los habíamos mencionado de forma individual, ahora hay que ver cómo en su conjunto interactúan, porque recuerden que la macroeconomía como tal lo que hace es analizar cuál es el efecto que ocasiona una variable y que tiene una repercusión en otra variable y esto podría desencadenar un movimiento a lo largo de un ciclo económico, ¿ok? Entonces, eh, eh, si yo quiero medir de forma general el tema de la inflación, yo puedo decir que la inflación es algo que nos preocupa a todos. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, porque eleva nuestro costo de vida, ¿sí? Recuerden que cuando analizamos la inflación de manera individual, dijimos que era el aumento de los precios y más no el aumento de la producción. Por lo tanto, la inflación sí es algo que nos preocupa, tanto a las personas naturales como a las empresas, porque encarece todos los bienes y servicios. Ya vamos a ver por qué a las empresas desde una inflación del punto de vista de los costos no es muy favorable como del punto de vista de la demanda, ¿sí? De tal forma de que para las empresas no pueden decir a ciencia cierta que el aumento de los precios les favorece, ¿sí? Recuerden que muchas veces esos precios de bienes que aumentan forman parte de las materias primas o de los insumos que las empresas utilizan para producir. De tal forma que sí es preocupante también para las empresas el nivel de los precios. Eh, para poder particularizar un poco cómo afecta el desempleo, bueno, eso yo creo que no habría que analizarlo mucho, simplemente que el desempleo me preocupa o nos preocupa a todos porque nos afecta directamente al ingreso, o sea, nos quedamos sin trabajo, entonces no habría mucho que analizar allí. Simplemente deseamos que los niveles de desempleo e inflación bajen, eso es deseable en toda economía, y por supuesto también queremos que nuestros ingresos aumenten rápidamente. Pero aquí viene la pregunta, ¿podemos tener todos estos elementos al mismo tiempo o estamos obligados a elegir solo uno de ellos? ¿Sí? Entonces, en esta parte trataremos de explicar cómo se tratan o cómo nos enfrentamos a estas situaciones cuando hay que sacrificar una alternativa a expensa de otra en el corto plazo. ¿Por qué digo en el corto plazo? Porque quizás en el largo plazo no tenga mucho sentido analizarlo, puesto que en el largo plazo el mercado va autocorrigiendo, me refiero a los temas de oferta y demanda, se van autocorrigiendo y hace que también, como ya lo hemos analizado, se vaya corrigiendo el tema de los precios, ¿ok? Entonces, em, avancemos. Los ciclos económicos. Repito, en el largo plazo, la inflación no es un fenómeno monetario, simplemente ocurre si es que la cantidad de dinero crece más rápidamente que el PIB potencial. Sin embargo, en el corto plazo, muchos factores pueden disparar una inflación y en este proceso interviene el PIB real y el nivel de los precios. ¿Ok? Entonces, para estudiar esta interacción debemos distinguir entre dos fuentes de inflación. Primero, la inflación de demanda y luego la inflación por los costos. ¿Ok? Entonces, estos son dos grandes escenarios que van a permitir a mí poder entender bien el tema de los ciclos inflacionarios.
Bien, comencemos primero por la inflación desde el punto de vista de la demanda. Para eso voy a colocar una gráfica en donde primero me permito definir un poco la inflación de demanda. Una inflación que inicia debido a un aumento de la demanda agregada se conoce como inflación de demanda. De tal forma que la inflación de demanda puede surgir de cualquier factor que cambie la demanda agregada. Por ejemplo, puede ser por una disminución de la tasa de interés, un aumento en la cantidad de dinero, un aumento en las compras gubernamentales, me refiero a bienes y servicios, una reducción de impuestos, un aumento en las exportaciones o un incremento de la inversión estimulada por un aumento en las utilidades futuras esperadas. ¿Ok? Entonces, esos son varios factores que hacen que cambie la demanda agregada. Ahora, en esta gráfica que tenemos, ¿cuál es el proceso de inflación de demanda que puede ocurrir? Primero, déjenme aclararles que de todos los factores que les mencioné, si ocurren una sola vez, eso no significa que haya una inflación, simplemente que ocurrió por una vez el aumento en el nivel de los precios, nada más. ¿Sí? No indica inflación. ¿Qué tiene que ocurrir para que realmente surja o se dé el efecto de una inflación? Bueno, que la demanda agregada debe estar aumentando de manera persistente. ¿Ok? Entonces, la única forma en que la demanda agregada pueda aumentar de manera persistente es que la cantidad de dinero aumente también en el mismo sentido, me refiero de manera persistente. Para entenderlo un poquito, suponga que el gobierno tiene un déficit presupuestario, que por lo general todos los gobiernos lo tienen. Entonces, que lo financia mediante la venta de bonos. Ahora, suponga que nuestro banco central o que un banco central, para hablar de una economía que pudiera manejar la moneda, compra algunos de ellos. Algunos me refiero de esos bonos. Entonces, cuando el Banco Central compra estos bonos, lo que está haciendo es crear más dinero. En esta situación, la demanda agregada aumenta año tras año y la curva de demanda agregada, esa curva que les acabo de señalar allí, lo que hace es desplazarse continuamente hacia la derecha, tal y como ustedes ven en la gráfica, pasa de demanda agregada 0 a demanda agregada 1 y luego a demanda agregada 2. ¿Sí? Este aumento persistente en la demanda agregada ejerce una presión continua hacia arriba sobre el nivel de los precios, de tal forma que la economía experimenta ahora sí una inflación por parte de la demanda. Entonces, para ilustrar esto que hemos conversado en la gráfica, me refiero a ilustrar el proceso de la inflación de la demanda, veamos que el punto de partida es el mismo que les estoy mostrando en la figura, que la curva de la demanda agregada, recuerden, es demanda agregada sub cero, y la curva de oferta agregada en el corto plazo es la curva que les señalo allí, OAC, que significa la curva de oferta agregada en el corto plazo. Eso significa, ¿ok? Entonces vean que las que les he señalado inicialmente tienen como parte inicial el sub cero. Entonces, demanda agregada, curva de demanda agregada sub cero y oferta agregada de corto plazo sub cero. La señalo porque esas son las que van a comenzar a moverse y van a ilustrar el efecto inflacionario que les acabo de mencionar de manera conceptual. Ok, entonces, comencemos con el ejercicio. El PIB real en este caso es de 13 billones de dólares. Vean que lo señalo con el punto rojo. Y como ustedes pueden notar, el nivel de precios es de 110. Entonces, la demanda agregada aumenta y desplaza la curva de demanda agregada a curva de demanda agregada de 1, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. El PIB real aumenta a 13.5 billones y el nivel de precio sube. Esta vez subió de 110 a 113. Entonces la economía se encuentra en un equilibrio, pero está por encima del pleno empleo. ¿Qué significa esto? Que hay escasez de trabajo, entonces aumenta la tasa de salario nominal y la curva de oferta agregada en el corto plazo se desplaza a la curva de oferta agregada de corto plazo sub 1, como se ve en la gráfica. Entonces,
El nivel de precios, ¿qué pasa con ese desplazamiento? Ahora aumenta de 113, aumentó a 121. Y el PIC real, en cambio, sí regresa al PIC potencial. Pero en este caso, el Banco Central aumenta de nuevo la cantidad de dinero y la demanda agregada sigue aumentando. De tal forma que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, me refiero, se desplaza a demanda agregada 2 y el nivel de precios aumenta incluso mucho más, hasta llegar a 125. El PIB real excede nuevamente el PIB potencial a un monto de 13.5 billones de dólares. Entonces, nuevamente la tasa de salario nominal aumenta y disminuye la oferta agregada en el corto plazo. La curva de oferta agregada en el corto plazo otra vez se desplaza hasta la curva de oferta agregada sub 2 y el nivel de precios sube todavía más. Tense en cuenta que sube ahora a 133. A medida que la cantidad de dinero sigue creciendo y la demanda agregada aumenta, el nivel de precios sube en un proceso continuo de inflación de demanda. Entonces, este proceso que acabo de mencionarles, ¿qué es lo que genera? Bueno, genera una inflación, es decir, un proceso de aumento continuo de nivel de precios. Si yo quisiera ilustrar de una mejor manera esta, este gráfico que les he mencionado, bueno, les diría que a manera de resumen, cada vez que la cantidad de dinero se incrementa, la demanda agregada aumenta y la curva de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. ¿Cómo se ha desplazado? Vean ustedes en la gráfica. Demanda agregada sub 0, demanda agregada sub 1, demanda agregada sub 2, etc. Ahora, cada vez que el PIB real aumenta sobre el PIB potencial, la tasa de salario nominal aumenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona que la curva de oferta agregada en el corto plazo se desplace. ¿Cómo se va desplazando? Hacia la izquierda. Si ustedes se fijan en el gráfico, se va desplazando desde la oferta agregada en el corto plazo sub 0 a oferta agregada en el corto plazo sub 1 a oferta agregada en el corto plazo sub 2, etcétera. Entonces el nivel de precio se va elevando. ¿Cómo se ha elevado en esta gráfica que hemos colocado de ejemplo? Se ha elevado de 110 a 113, a 121, a 125, a 133, etcétera. En realidad, mientras el Banco Central siga incrementando el dinero en el mercado, el nivel de precios va a seguir aumentando. De tal forma que, si se dan cuenta, se forma una especie de espiral de inflación de demanda, la cual la trato de ilustrar de la siguiente manera. Entonces, desde el precio inicial que fue de 110, a medida que los factores fueron cambiando, des en cuenta que el nivel de precios aumenta, pero ¿qué es lo que está tratando de hacer el Banco Central? Bueno, está tratando de que el PIB real no se mueva, que se mantenga el pleno empleo en los 13 billones de dólares. Por lo tanto, nuestros precios van a estar fluctuando entre 13 millones y 13.5 billones, tal y como se lo señalo en la gráfica. ¿Ok? Entonces, con eso he podido ilustrar cómo se produce un ciclo de inflación por el lado de la demanda. Ahora, analicemos el tema de la inflación, pero por el lado de los costos. Recuerden que yo hace un momento les mencionaba que a las empresas les parecería atractivo que aumenten los precios de los bienes. Sí, pero un momento. Recuerden que esos bienes también forman parte las materias primas o insumos que las empresas ocupan. Así que ustedes como empresarios no pueden dejarse engañar por ese concepto de aumento de los bienes significa una riqueza para la empresa. No, también significa una limitante para el incentivo de seguir produciendo. Entonces, para profundizar un poco más en este análisis, veamos los conceptos. Una inflación por parte de los costos que se dispara por un aumento en los costos se denomina inflación de costos. Entonces, las dos causas principales de este aumento en los costos son aumento en la tasa salarial nominal y aumento en los precios nominales de las materias primas. Ojo, vean este aumento. Los dos tienen que ver con las empresas. Aumento en la tasa salarial nominal, o sea, tengo que pagarle más a mis empleados, y aumento en los precios nominales de las materias primas.
¿A qué me refiero? Puede que aumente el tema del petróleo. El tema del petróleo nace en un sinnúmero de productos derivados, los cuales muchas veces sirven como insumos, como materias primas a las empresas para que puedan producir. ¿Ok? Entonces, a un nivel de precios dados, cuanto más alto sea el costo de producción, menor será la cantidad que las empresas estén dispuestas a producir. ¿Ok? Eso se entiende muy fácilmente. Por lo tanto, si las tasas de salarios nominales suben o si los precios de las materias primas, como le he dicho, por ejemplo el petróleo, aumentan, las empresas van a disminuir su oferta de bienes y servicios. La oferta agregada, por lo tanto, se va a reducir y la curva de oferta agregada en el corto plazo se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, para poder seguir con este ejemplo, vamos a colocar la siguiente gráfica. ¿Ok? Para poder observar el efecto inicial de una disminución de la oferta agregada hasta llegar al proceso tal y como se mostró por parte de la demanda. Bien, entonces, suponga que en el año anterior el nivel de precios era de 110, ¿sí? Y que tanto el PIB real como el PIB potencial eran de 13 billones de dólares. ¿Ok? Entonces, en la gráfica que estoy colocando vamos a ilustrar paso a paso cómo este simple cambio va a generar un ciclo de inflación, pero por el lado de los costos. ¿Ok? Entonces, la curva de demanda agregada, se la señalo en este momento, donde está ese punto, vamos a encontrar la curva inicial de demanda agregada sub 0, que se la acabo de señalar, y vamos a encontrar también la curva de la oferta agregada en el corto plazo sub 0, que es la que les acabo de señalar. Las pongo, las resalto de las demás porque desde allí se origina el tema inflacionario por el desplazamiento de estas curvas. ¿Ok? Entonces, en este año ahora, porque recuerden que estaba dándole un ejemplo el año pasado, ahora en este año, los productores mundiales de petróleo, para seguir con el ejemplo del petróleo, forman una organización de fijación de precios que lo que hace es fortalecer su poder en el mercado y aumentar el precio relativo del petróleo. Entonces, elevan el precio del petróleo y su acción disminuye la oferta agregada en el corto plazo. De tal forma que la curva de oferta agregada en el corto plazo se desplaza hacia la izquierda. Entonces, va a pasar de OAC sub 0 a OAC sub 1. El nivel de precios, ¿qué va a pasar? Ahora el nivel de precios va a aumentar. Vean que estábamos en 110, ahora aumenta a 117. ¿Y qué va a pasar con el PIB real? Va a disminuir a 12.5 billones de dólares. Entonces, la economía se podría decir que está en equilibrio, pero se encuentra por debajo del pleno empleo y hay una brecha recesiva. Entonces, este acontecimiento es un aumento de una sola vez, por lo tanto, si solamente ocurriría allí y no pasara nada más en ese escenario, no se podría estar hablando de inflación. ¿Por qué? Bueno, un choque de oferta por sí mismo no causa una inflación, sino que es algo que debe suceder para permitir que un choque de una sola vez, o sea, que solamente ocurre una vez, se convierta en una inflación. ¿Qué significa? Que este proceso debe ser continuo, de tal forma que la cantidad de dinero debe aumentar en forma persistente y realmente sí ocurre con frecuencia y lo vamos a explicar eso a continuación. Okay. ¿Cuál es el proceso del tema de los costos, de inflación de costos que se daría para que origine una inflación como tal? Veamos. Entonces, como los productores de petróleo ahora ven que los precios de todo lo que compran ha aumentado, ahora quieren aumentar nuevamente el precio del petróleo para restablecer digamos, un precio relativamente alto. Entonces, ahora la curva de oferta agregada en el corto plazo se desplaza, ahora se va a desplazar a OAC2, significa oferta agregada en el corto plazo número 2, el nivel de precios sube y el PIB real disminuye. Vean que el nivel de precios volvió a aumentar. ¿Sí? Ahora, si esto vuelve a ocurrir, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el nivel de precios va a subir aún más, ahora va a pasar a 129 y el PIB real va a disminuir nuevamente a 12.5 billones. Entonces, nuevamente el desempleo aumenta por encima de su tasa natural
y si el Banco Central responde nuevamente con un aumento de la cantidad de dinero, la demanda agregada aumenta y la curva de demanda agregada se desplaza a demanda agregada sub 2, de tal forma que el nivel de precios vuelve a elevarse. ¿Ahora hasta cuánto? Ahora hasta 133 y el pleno empleo se restablece de nuevo. Entonces de esto resulta una espiral inflacionaria de costo, la cual les ilustro de esta manera. Entonces, la combinación, esto es un concepto muy importante, ¿no? La combinación de una alza en el nivel de precios y una disminución del PIB real se denomina estanflación, ¿ok? Entonces, como se puede ver, el Banco Central se enfrenta a un dilema. Si no responde cuando el grupo de productores de petróleo aumenta el precio del petróleo, la economía se mantendrá por debajo del pleno empleo. Si en cambio aumenta la cantidad de dinero, es decir, si responde a ese cambio que han hecho los productores de petróleo para restablecer el pleno empleo, estará invitando a que haya otro aumento en el precio del petróleo que provocará a su vez un aumento adicional en la cantidad de dinero. Entonces, si el Banco Central responde a cada aumento en el precio del petróleo con un aumento en la cantidad de dinero, la inflación se incrementará a una tasa determinada por los países exportadores de petróleo. Si por el contrario controla el crecimiento de dinero, la economía va a permanecer debajo del pleno empleo. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son los dilemas a los cuales el Banco Central se tiene que enfrentar cuando ocurre un aumento en los precios de las materias primas. Bien, entonces a manera de resumen podría decirles yo que cada vez que ocurre un incremento de costos, la curva de oferta agregada en el corto plazo se desplaza desde la izquierda, perdón, se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Veamos la gráfica, se desplaza hacia la izquierda y ¿cuál ha sido el desplazamiento? Oferta agregada de corto plazo sub 0, oferta agregada de corto plazo sub 1, oferta agregada de corto plazo sub 2 y así sucesivamente. Ahora, por otro lado, cada vez que el PIB real disminuye debajo del PIB potencial, el Banco Central incrementa la cantidad de dinero y la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha. De tal forma que hemos visto el desplazamiento que ha ocurrido de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1 y luego a demanda agregada sub 2 y así va a ser sucesivamente mientras hayan estos tipos de intervenciones. De tal forma que el nivel de precios se va elevando y si vemos el gráfico se ha ido elevando de 110 a 117 a 121 a 129 y a 133 y así sucesivamente irá aumentando. Entonces hay una espiral inflacionaria tal como les muestro ahí por parte de los costos y el PIB real va a fluctuar entre 13 billones y 12.5 billones de dólares. Bien, entonces con eso podríamos ya dar por sentado eh, cuál es el efecto que ocurre por parte de la demanda y por parte de los costos y recordar siempre que si ocurre una vez no es inflación, es simplemente un choque por el aumento de los precios. Pero si ocurre de manera persistente, entonces eso sí origina un proceso inflacionario. Bien, avancemos. Ahora, el ciclo económico, que es parte también de este tema de inflación y empleos, los ciclos económicos realmente son, digamos, sencillos de describir, ¿no? Lo que es difícil es más bien explicar. Además, la teoría del ciclo económico aún no está bien establecida, de tal forma que varios economistas siguen teniendo controversias en cuanto a las definiciones. Sin embargo, ahora y para este tema empresarial se pueden definir, eh, digamos, dos enfoques, ¿no? Una teoría principal del ciclo económico, la cual, digamos que es la teoría eh, que establece que el PIB potencial crece a una tasa constante, en tanto que la demanda agregada lo hace a una tasa que fluctúa, es decir, a una tasa que varía. De tal forma que el crecimiento, la inflación y los ciclos económicos surgen a causa de los aumentos constantes del PIB potencial, de los incrementos más rápidos de la demanda agregada y de las fluctuaciones
del ritmo creciente también de la demanda agregada, ¿sí? Estas teorías principales presentan distintas formas especiales que difieren en cuanto a qué ocasionan las fluctuaciones en el crecimiento de la demanda agregada y cuál es la causa de la rigidez de la tasa nominal. ¿Okay? Entonces, de manera muy breve vamos a citar y a definir cuatro teorías principales. La primera es la teoría keynesiana del ciclo económico. En esta teoría, las fluctuaciones en la inversión impulsadas por fluctuaciones en la confianza empresarial son las causas principales de las variaciones en la demanda agregada. ¿Okay? La segunda teoría es la teoría monetarista del ciclo económico, en donde se mantiene que las fluctuaciones tanto en la inversión como en el gasto de consumo, estimuladas por cambios en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, son la causa principal de las fluctuaciones en la demanda agregada. ¿Okay? Ahora, la otra teoría principal es la nueva teoría clásica del ciclo económico. En esta teoría, la expectativa racional del nivel de precios, la cual está determinada por el pic potencial y la demanda agregada esperada, determinan la tasa de salario nominal y también la posición de la curva de oferta agregada en corto plazo. Sí, en esta teoría solamente las fluctuaciones no esperadas en la demanda agregada ocasionan fluctuaciones en el pic real en torno al pic potencial. ¿Ok? Y por último, la nueva teoría keynesiana del ciclo económico menciona o destaca el hecho de que las tasas salariales nominales de hoy se negociaron con fechas pasadas. ¿Sí? Obviamente eso tiene mucha lógica en cuanto al establecimiento de los salarios que pagan las empresas, ¿no? Lo que significa que las expectativas, digamos, racionales pasadas del nivel de precios actuales influyen en la tasa de salario nominal y en la posición de la curva de oferta agregada a corto plazo. Según esta teoría, las fluctuaciones de la demanda agregada, tanto las esperadas actualmente como las no esperadas, ocasionan fluctuaciones del PIB real en torno al PIB potencial. ¿Ok? Bien, entonces, eso es la teoría principal del ciclo económico. También hay un enfoque o otro enfoque que es la teoría de los ciclos económicos reales. Esta teoría, bueno, la teoría más reciente del ciclo económico, conocida como CER, o sea, como teoría de ciclo económicos reales, considera las fluctuaciones aleatorias de la productividad como la principal causa de las fluctuaciones económicas. Se supone que estas fluctuaciones en la productividad o estas variaciones en la productividad son principalmente resultado de fluctuaciones en el ritmo del cambio tecnológico, aunque podrían tener otras causas como por ejemplo las influencias o perturbaciones internacionales, las fluctuaciones del clima, me refiero a algún desastre natural que exista, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente defiende esta teoría del ser, me refiero a ser ciclos económicos reales. Con el fin de poder reforzar los contenidos revisados hasta ahora, contestarán las siguientes preguntas relacionadas a cada uno de los temas explicados. Hemos aprendido que la inflación de demanda surge como un aumento en la demanda agregada y se dispara por el crecimiento continuo del dinero. Además, la inflación de costos surge por un aumento en la tasa de salario nominal o en los precios de las materias primas y se ve estimulado por el crecimiento continuo del dinero. También analizamos la teoría principal del ciclo económico, el cual explica los ciclos económicos como fluctuaciones del PIB real en torno al PIB potencial. Y la teoría de los ciclos económicos reales, que explica los ciclos económicos como fluctuaciones del PIB potencial que surgen a partir de las fluctuaciones de la influencia del cambio tecnológico sobre el crecimiento de la productividad. Muchas gracias por su atención.